morando bajo la sombra del Omnipotente, morando bajo la sombra del Omnipotente. Salmos capítulo 91. Salmos capítulo 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Dice así la palabra del Señor, capítulo 91 de Salmos, versículo 1 en adelante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas se cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oramos. Padre buen Dios, le damos gracias, Señor, por su preciosa palabra. Le pedimos, Señor, le suplicamos que usted sea el que hable, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que usted sea poniendo, Señor, su preciosa palabra en mi boca, Padre lindo, que usted, su Santo Espíritu sea, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, podemos sentarnos. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Este es un salmo muy poderoso para nosotros como hijos de Dios y para aquellos que quieran conocer al Señor Jesús y quieran entregarle su vida al Señor Jesús. No quiere decir que es solo para nosotros, ¿verdad? Sino que para todo aquel que quiera venir a los pies de Jesús, porque esas son las promesas de Dios para nuestras vidas, para su pueblo, para sus hijos. Algunas personas o cristianos o no cristianos, algunos, toman este salmos como un amuleto. En algunos hogares abren la Biblia en este salmo y lo mantienen abierto, pero si no lo ponemos en práctica, de nada sirve. Si no ponemos en práctica lo que el Señor nos está diciendo o nos está pidiendo acá en este salmo, de nada sirve, ¿verdad? Así que es un salmo muy poderoso donde nos habla el Señor de morar bajo su sombra. ¿Qué es morar? Morar es permanecer, habitar, quedarse a vivir en un lugar. Eso significa la palabra morar. Vivir, permanecer allí, morar allí. Y en el caso, permanecer en Dios, permanecer en Dios. Y omnipotente, lo hemos estado viendo los domingos en la mañana, ¿verdad? En el culto de la mañana, el pastor nos ha estado enseñando sobre los atributos de Dios, y uno que nos ha enseñado, ¿verdad? Hemos aprendido también, es sobre la omnipotencia de nuestro Dios, que es un Dios
poderoso, que Él todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Entonces, cuando nosotros venimos y moramos y permanecemos y habitamos a la sombra o bajo la sombra y bajo las alas del Dios Todopoderoso, tenemos la seguridad de que vamos a recibir cuanto nosotros le pidamos al Señor. Y vamos a recibir todo lo que Dios nos está diciendo en este Salmos. Todo lo que Él nos está diciendo en este Salmo. Necesitamos realmente habitar en la presencia de Dios. Necesitamos realmente habitar bajo la sombra del Dios omnipotente. Hoy que hemos andado evangelizando, ha estado demasiado fuerte el sol. Amén. Y a veces pasamos por ahí donde hay un árbol frondoso y nos vamos a veces a refugiar abajo de ese árbol porque el sol está muy fuerte. O cuando usted anda por algún lugar y usted ya no aguanta el sol, las hermanas a veces no andamos sombrilla y vemos una sombrita por ahí y algún árbol y ahí nos vamos a esconder, ahí a refugiar abajo de ese árbol. ¿Por qué? Porque el sol está fuerte. Y cuando nos metemos bajo la sombra de ese árbol, sentimos aquella tranquilidad porque ya no nos estamos quemando. Hasta una brisa fresquita se siente, ¿amén? ¿Han sentido? Hasta una brisita fresquita se siente cuando estamos abajo de ese árbol. Nos estamos ahí refugiando. Como ese árbol frondoso, en aquel gran solazo y que da esa sombra, así es nuestro Dios. Cuando nosotros nos refugiamos bajo Él, nos refugiamos bajo sus alas, nosotros ahí estamos bien, ahí estamos seguros, ahí estamos protegidos. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros permanezcamos en Él. Y mire que nuestros hermanos de alabanza estaban cantando la vid y los pámpanos. Y vamos a ver más adelante ahí un versículo, ¿verdad? Si nosotros permanecemos en Él, podemos pedirle a Él todo lo que queramos. Si nosotros permanecemos en Él, Él se va a agradar de vernos a nosotros cerca de Él. Él se va a agradar que nosotros le buscamos, que nosotros queremos más y más de Él y que queremos permanecer y que queremos habitar cerca de Él. Cuanto más nos alejemos de Dios, menos vamos a tener esa protección. Así como ese árbol, cuanto más nos alejemos del árbol, nos vamos a salir de esa sombra y los rayos del sol vienen y nos requeman más todavía. Cuanto más nos alejemos del Señor, menos protección vamos a tener. Por eso es necesario que tratemos en lo mayormente posible de estar cerca de Dios, de habitar en Dios, de vivir en Cristo Jesús, de estar cerca de Él. Ahora sí vamos a Juan 15:7. Juan capítulo 15, versículo 7. Yo creo que la mayoría lo podemos casi de memoria. Versículo 7. Vamos a leer desde el 1. Amén. Yo soy la vid verdadera, es Jesús el que está hablando. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿quiénes son los pámpanos? Somos nosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo
limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el Señor nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y nosotros sabemos la palabra del Señor, la conocemos, pero muchas veces se nos olvida. Y por circunstancias de la vida, por problemas, por dificultades, nos vamos alejando del Señor. Y Él nos dice en el 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero cuando viene un problema, una dificultad, lo que hacemos es alejarnos de Dios. Y es al contrario. Es cuanto más nos tenemos que acercar a Dios y permanecer en Él. Y habitar en Él. Y morar bajo la sombra de Él. Porque entonces vamos a pedir todo lo que queramos y Él nos va a ayudar. Y Él nos va a contestar. Y Él nos va a conceder lo que nosotros le estamos pidiendo. Amén. Ahora vamos a buscar Salmos 37. Salmos capítulo 37. Salmos 37, versículo 4. Amén. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero, ¿qué necesitamos hacer? Deleitarnos en el Señor. Cuando nosotros nos vamos a deleitar en el Señor, ¿cómo lo vamos a mostrar? Cuando nosotros anhelemos cada día más y más permanecer en el Señor. Cuando nosotros tratemos, en lugar de alejarnos del Señor, acercarnos más a Él, habitar bajo sus alas, vivir cerca de Cristo. Hermana, pero si no lo vemos, ¿y a dónde está? Esta es la casa del Señor. Que nosotros anhelemos el buscarle más, el congregarnos. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, estamos buscando de Dios. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, nosotros estamos anhelando más y más de Él. Estamos habitando en Él. Estamos viviendo cerca de Él. Pero Él siempre anda conmigo en todas partes, sí. Pero necesitamos permanecer en Él, congregarnos, para que este alimento espiritual sea el que llegue a nuestro ser, a nuestro espíritu y nos dé esa fortaleza que necesitamos, esa fortaleza espiritual. Porque el enemigo a cada instante acecha contra nosotros. ¿Por qué? Porque su meta es que nosotros nos alejemos de Dios. Por eso necesitamos estar cerca del Señor y nos deleitemos y anhelemos de Dios y nos deleitemos en su presencia. No solo aquí, cuando estamos en la casa buscando de Él, oyendo alabanzas, no oyendo rancheras mundanas, porque hoy oyen también rancheras ahí cristianas, ¿va? Pero oyendo canciones del mundo, usted no está habitando en el Señor.
Cuando nosotros oímos alabanzas que exaltan el nombre de Dios, nosotros estamos viviendo bajo la sombra de Dios. Pero si estamos oyendo esas canciones mundanas, si estamos buscando más las cosas del mundo, nosotros no estamos habitando bajo la sombra del Señor. Por eso, de lleno, necesitamos entregarnos al Señor. Hermanas, ¿qué cuesta? Todo lo bueno cuesta, pero es de bendición. Al principio le puede costar. Ay, que estas canciones me gustan. Ay, es que no puedo dejar esto. Pero entre más usted habite en el Señor, entre más usted se acerque al Señor, todas esas cosas no le van a hacer falta. Todo aquello que le impide su comunión con Dios no le va a hacer falta. ¿Por qué? Porque Dios va a llenar eso que usted necesita llenar en su interior. Ahora lo que usted va a anhelar en su espíritu es adorar a Dios, buscar de Dios, alabarle a Él. Eso es lo que vamos a anhelar. Entre más buscamos de Dios, entre más permanecemos en Él, entonces nos vamos a deleitar en el Señor. Ay, entonces yo voy a sentirme gozosa, feliz, así como los niños cuando vienen a la casa de Dios, ellos vienen a deleitarse, porque vienen a la casa de Dios. Entonces con deleite vamos a venir nosotros, porque sabemos que vamos a venir a buscar al Señor, que vamos a venir y vamos a despojar todo aquello que nos afecta, todo aquello que nos está agobiando, y venimos y nos despojamos delante del Señor y le entregamos a Él y nos vamos gozosos, porque nos hemos deleitado en el Señor. Amén. Vámonos al Salmo 91. Salmo 91, ahí donde estábamos, donde iniciamos, morando bajo la sombra del Omnipotente. En este salmo nosotros podemos ver lo que Dios quiere de nosotros para con Él, que nosotros moremos, que nosotros habitemos delante de su presencia, que nosotros habitemos cerca de Él, pero también podemos ver todo lo que Dios hará con aquel que quiera habitar delante de Él, de todo aquel que quiera morar cerca de Él. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, ya dijimos ahí que es habitar, es vivir, es permanecer. Y el que permanece en Cristo, el que vive bajo las alas de nuestro Dios o bajo su protección, allí va a morar bajo la sombra del Dios que todo lo puede. Va a recibir todo aquello cuanto quiera, de acuerdo a la voluntad de Dios, por supuesto, porque estará morando bajo la sombra del Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, habitará y morará bajo la sombra de Dios. El Dios que todo lo puede, el Dios que nos cuida, el Dios que nos guarda, el Dios que nos protege, es un Dios poderoso. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Si yo estoy habitando bajo la sombra de Dios,
Si yo estoy habitando, si yo anhelo cada día más estar más cerca de Dios, entonces mi confianza para con Él va a ser mayor. Confiaré en Él. Vendré con confianza porque muchos dicen, a alguien le dicen, mire, ayúdeme a orar porque Dios a mí no me oye. Porque a veces pueden sentirse así que Dios nos escucha a todos. Pero muchas veces sentimos nosotros, ay, yo estoy un poco lejos del Señor, no me estoy congregando, estoy aquí, estoy allá, y Dios no me va a oír. Dios está atento cuando nosotros le buscamos. Pero necesitamos estar cerca de Él para sentirnos con aquella confianza como nuestros hijos cuando se nos acercan y nos piden algo. Porque saben que nosotros somos sus padres y se los podemos comprar. Así sentirnos con confianza. Venir al Señor y confiar en Él. Porque estamos habitando, Señor, estamos aquí delante de usted, Señor. Usted sabe que lo buscamos, Señor. Usted sabe que le servimos. Usted sabe que anhelamos estar cerca de usted. Por favor, usted sabe cómo estoy en esta situación, necesito que usted me ayude. Venimos con confianza delante del Señor. Amén. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Esas son las promesas que el Señor las cumple en nosotros. Cuando nosotros estamos más cerca de Él y le pedimos con confianza, y dice que Él va a librarnos del lazo del cazador, de la peste destructora, no solo a nosotros, sino a nuestras familias también. Hay muchas madres que oran por sus hijos, que tal vez no se quieren congregar o que se han alejado de Dios, pero por el amor de Dios hacia esas madres que oran por sus hijos, Dios les guarda a sus hijos. Por eso tenemos que seguir orando las madres por los hijos, para que el enemigo no los aleje de Dios. Y dice que Él va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora, todas estas enfermedades, esos virus que andan, qué sé yo, cuántas cosas, y cosas del enemigo también que acecha contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Dios. Pero Él es el que nos librará de todas estas pestes, del lazo del cazador, del que nos quiere hacer daño, del enemigo, de Satanás. Amén. 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No hay otro lugar mejor donde nosotros como hijos de Dios podamos estar seguros, sino bajo las alas del Señor, bajo su protección. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en nosotros? Si hemos recibido a Cristo, si le hemos entregado nuestra vida, es Dios en nosotros. Es la fuerza de Dios en nosotros. Y no hay nada que nos pueda dañar de las acechanzas que el enemigo pueda lanzar en contra de nosotros. Porque estamos protegidos bajo sus plumas, estamos protegidos bajo su sombra, estamos protegidos bajo sus brazos. Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda. Uy, pueden decir unos, usted viera lo que pasó en el bus que yo iba, casi daba vuelta. Algunos se golpearon, pero a mí no me pasó nada. Es la protección de Dios. Mire, aquí pasó bueno,
vimos en las noticias ese accidente de esa rastra allá en San Salvador, en el Boulevard Los Próceres. Qué desastre. Y estaban entrevistando a un señor y dijo, yo solo oí una gran bulla, un estruendo, y vi por el retrovisor y vi que los carros volaban. Y luego vi que pasaron todos los carros aquí. Solo logré hacerme hacia un ladito y aquí pasaron todos los carros. Posiblemente era cristiano, o posiblemente una familia de él era cristiano, si él no lo era, porque Dios también protege la familia y hace el llamado. Pero imagínense, ay hermana, pero y ese que agarró el carro, el primer carrito que agarró era cristiano. Y entonces, y usted nos está diciendo que Dios lo guarda, pero Dios también tiene sus planes. Y hace su voluntad y a veces no se comprende, pero Él siempre tiene un propósito. Y como dice nuestro pastor, que a veces me dice, Dios siempre tiene que usar algo para llevarnos. Por más que a veces le pidamos, pero si Él dijo, ya te llevo, te llevo. Amén. Y así el Señor nos da esa protección. Pero cuando Él va a cumplir su propósito en uno, pues Él tiene que hacer su voluntad y no nos queda más que aceptar su voluntad. Amén. Entonces dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. Bajo su sombra o bajo él o cerca de él vamos a estar seguros. Versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Todas esas saetas, todas esas acechanzas que el enemigo pueda lanzarnos para hacernos caer, si estamos cerca del Señor no nos van a afectar, pero si estamos lejos sí. Si estamos cerca de nuestro Dios, Él nos va a librar de todas estas pestilencias, de todas estas acechanzas, de todas estas saetas que pueden enviar el enemigo o puedan estar sucediendo en el mundo entero. Dios nos guarda, Dios nos protege. Y dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pueda que solo las veamos pasar, así como este que estaban entrevistando, que solo vio pasar ahí todo lo que desastre que hubo en ese lugar. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Como en el caso del COVID. Dios guardó a muchos y Dios también se llevó a muchos. Pero siempre Él cuidó de su pueblo. Porque ahí pudimos ver nosotros cómo el enemigo accionó. Porque cerraron las iglesias. El enemigo estaba accionando ahí, estaba actuando en el mundo entero para que no se siguiera predicando la palabra del Señor. Y fueron cerradas las iglesias, pero Dios siempre bendice y se abrieron otras ventanas
para que la palabra del Señor siempre llegara a las vidas, a la humanidad, a los hogares. Cuando fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el enemigo quiso detener a Jesús y empezó a mover a toda la gente ahí para que lo crucificaran, pero lo que él no sabía, que él iba a resucitar y iba a vencer la muerte. Y Dios ahí se manifestó y se glorificó en la resurrección del Señor Jesucristo. 8, versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hay muchos que pueden recibir algún desprecio, alguna amenaza, algún problema con alguien que no sea cristiano o aún que sea cristiano. Pero dice la palabra del Señor que con nuestros ojos vamos a ver la recompensa de los impíos, y los impíos está hablando de los inconversos, de los que no quieren nada con Dios, que vienen y acechan contra el cristiano. Ya vas para la iglesia. No, mira, y no estás haciendo nada, ¿para qué vas? No, por gusto lo que están haciendo. Usted tiene que seguir adelante, permanecer en Cristo Jesús, porque Él es el que le va a ayudar. Y usted va a ver la recompensa de estas personas si no quieren nada con Dios. Y quiero que vayamos a Éxodo 14. Éxodo 14. Éxodo capítulo 14. Amén. Vamos a leer versículo 13. Este es cuando el pueblo de Israel iba a pasar el Mar Rojo. Habían salido de Egipto, de esa esclavitud. Dios los había liberado. Pero los egipcios venían tras ellos, eran el pueblo enemigo. Venían tras ellos y ellos estaban preocupados porque ¿cómo hacían si enfrente tenían el Mar Rojo y no podían pasar? Versículo 13 del capítulo 14 de Éxodo, dice así la palabra del Señor. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Vámonos hasta el versículo 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, ¿quiénes? Los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar,
toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas y sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, ¿qué dijeron los egipcios? Huyamos de delante de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y ahí sigue la palabra, ¿verdad? Que se ahogaron todos. Dice que no quedó ni uno. Jehová es el que peleó por ellos, los defendió, y los egipcios pudieron ver y entender que Jehová era el que peleaba por ellos, porque ellos mismos lo dijeron. Huyamos, vámonos, porque Jehová pelea por el pueblo de Israel contra nosotros los egipcios. Y empezaron a huir, pero no pudieron escapar de la mano del Señor. Y todos se ahogaron en el mar. ¿Por qué? Porque Jehová los hizo caer, les quitó las llantas a sus carros, y todos cayeron y todos murieron ahogados. No quedó ni uno. Ahí lo dice en el versículo 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos, ¿cuántos? Ni uno. Ahí se cumple también esta palabra en este versículo donde estábamos, en el 91, Salmo 91. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Si usted sigue leyendo ahí en Éxodo, más adelante, el pueblo de Israel vio cómo los egipcios fueron derribados, fueron destruidos, fueron detenidos por la mano poderosa de su Dios, de Jehová. Si nosotros permanecemos en el Señor, Él va a derribar a todos aquellos, y estoy hablando en el área espiritual. No voy a andar peleando con el vecino, con la vecina. A todos aquellos ecuaces de Satanás que vienen para querernos destruir o para querernos detener, el Señor los derriba, el Señor los detiene, y Él nos da esa liberación, esa bendición. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios siempre nos saca adelante en las pruebas, en las dificultades que el enemigo quiere a veces detenernos. Podemos ver cómo Dios nos saca adelante. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Por eso nosotros podemos ver cómo Dios nos aparta, nos libera de todas aquellas acechanzas, de todas aquellas afectaciones que quieren llegar a nuestra vida o contra nuestra vida de parte del enemigo contra nosotros. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y habitamos en Él, nosotros podemos ver cómo Dios nos defiende, cómo Dios nos ayuda. Versículo 10. Vamos a ir rápido porque ya se nos fue el tiempo. 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. En este versículo, si podemos recordar también cuando Dios envió a aquella muerte de los primogénitos, cuando no quería dejar ir al pueblo de Israel.
y no tocó a ninguno, la muerte no afectó a ninguno de los hijos de Israel. Dios los protegió. Dijo que pusieran en los dinteles de las puertas la sangre de los corderos, del cordero que habían matado, sacrificado. Y Dios protegió a todos los primogénitos del pueblo de Israel. Dice en el 10, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Dios protege a nuestra familia, a nuestros hijos, cuando nosotros habitamos en su presencia, cuando nosotros le enseñamos a nuestra familia, a nuestros hijos, que habiten en la presencia del Señor, cuando nosotros los traemos para que ellos también se congreguen y puedan juntos con los demás niños adorar el nombre poderoso de nuestro Dios, porque ellos ahí están aprendiendo. Nosotros no vamos a echar sangre, la sangre de Cristo es la que nos cubre a nosotros. La sangre de Cristo es la que cubre nuestras vidas y la de nuestra familia, de nuestros hijos. Y también dice el 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dios envía legiones de ángeles que nosotros no podemos ver, pero Él los está enviando a guardarnos, a cuidarnos, a protegernos alrededor nuestro, para que nos guarden, para que nos aparten del mal, del peligro. Él envía sus ángeles para que nos aparten, nos libren de cualquier cosa o nos ayuden. Hemos oído que el pastor, nuestro pastor a veces nos ha contado esta situación cuando él andaba allá en Jiquilisco, creo, en el tiempo de la guerra. Él no era cristiano todavía, pero Dios tenía un propósito con él. Que fueron balaceados ahí, donde iban pasando por un puente. Y ya después apareció un señor. Esto es lo extraño que veo yo también, y podemos decir que fue la mano de Dios. Porque llegó este señor y atrás del carro llevaba un bebé. Y él fue el que los auxilió. Y que a él no le pasó nada y pasó por el mismo lugar donde ellos habían pasado. Ahí podemos ver que Dios envía ángeles. Muchas veces nosotros podemos ver, ay, me ayudó tal persona, no sé quién es, no sé de dónde viene, no sé ni para dónde se fue. Son ángeles que Dios manda para que nos ayuden. Amén. Versículo 12. Dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Quiénes nos van a llevar? También nos levantan, nos protegen, nos guardan los ángeles que Dios envía para que nos aparten del mal. 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. El león, el áspid es una serpiente. Y nosotros vemos el versículo donde dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Está hablando de Satanás. La serpiente, nosotros sabemos que en la Biblia la representa con una serpiente, como el Satanás, como una serpiente. Y el dragón también lo podemos leer allí en Apocalipsis, ya no lo vamos a leer, pero también lo representa como dragón. Bueno, sí, quizás lo vamos a leer. Vámonos a Apocalipsis capítulo 12, rapidito. Apocalipsis 12, allá el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Lo vamos a leer rapidito. Amén. Dice la palabra del Señor, y fue lanzado fuera, ¿quién? El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero ahí dice el dragón, la serpiente. No está hablando de dos, es el mismo. El dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Se llama Diablo y también se llama Satanás. No es que sean dos, es Diablo. Porque ahí dice, ve, Diablo y Satanás, el cual, está hablando de uno, el cual engaña al mundo entero. Si nosotros sabemos lo que dice la palabra del Señor sobre Satanás, sobre el diablo que engaña al mundo entero, no dejemos que el diablo nos engañe. No permitamos que el enemigo, que Satanás, nos aparte del poder de nuestro Dios y de su protección. Vamos a leer vámonos a Salmos 91 para ir terminando. Estábamos en el 13 sobre el león y el asp pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. O sea, no le debemos de tener miedo al león, a la serpiente, porque es Satanás, porque más poderoso es Dios en nosotros. 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Todos esos beneficios recibimos, todas esas bendiciones recibimos cuando nosotros moramos bajo la sombra de nuestro Dios Todopoderoso, por cuanto en mí ha puesto su amor. El Señor nos está hablando. Por cuanto en mí, nos dice el Señor, has puesto tu amor. Cuando amamos al Señor, cuando le demostramos a Dios que lo amamos. El pastor nos ha estado dando las prédicas sobre la entrega total. Cuando nos entregamos totalmente a Dios, le estamos entregando nuestra vida, todo nuestro ser, todo nuestro amor. Cuando nosotros amamos a Dios, anhelamos el estar cerca de Él, estar buscando de Él, habitar en su presencia. Y entonces nosotros vamos a recibir todos estos beneficios que Dios nos está hablando en este capítulo. Nos va a librar de todo mal, nos va a apartar del peligro, Él nos va a saciar, dice, de larga vida, y también nos va a mostrar la salvación para con nosotros. ¿La salvación de qué? La salvación no solo de nuestras almas, porque eso es lo primero, pero la salvación también en cualquier circunstancia que nosotros sintamos que nos está ahogando, en aquellos problemas, en aquellas dificultades, en alguna enfermedad que nosotros sintamos que ya no podemos. Dios envía y lleva la salvación, y la salvación de nuestras almas también. Amén. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre lindo. A usted toda la gloria y la honra le damos. Gracias, Señor, por este precioso salmo, mi Dios, que usted, Señor, nos enseña, Padre, que es necesario habitar bajo su presencia, que es necesario habitar, Señor, cerca de usted.